Y si gran parte de lo que queremos saber sobre nuestro lugar en el universo no fuera más que una cortina. Y si algunas de las decisiones más trascendentales sobre el futuro de la humanidad no se tomaran en despachos oficiales, sino en salas ocultas, lejos de toda mirada pública. Desde hace décadas, una sombra recorre los archivos desclasificados, los testimonios y los documentos filtrados de un grupo secreto y oculto a la vista y que es conocido como el Majestic 12. ¿Existió realmente este comité? ¿Fueron ellos los encargados de encubrir los primeros contactos con inteligencias no humanas? ¿Y qué hay del llamado manual SON 101? ¿Se trata de un simple montaje bien elaborado o la pieza más comprometida de una operación encubierta a una escala global? En este programa vamos a profundizar sobre todos estos temas. Descubriremos de dónde salieron los documentos. Veremos uno a uno quiénes se supone que formaban parte del Majestic 12 y cuál era su papel en esta organización secreta. E incluso exploraremos sus páginas para conocer qué se decía en ellas. Les aconsejo que se queden hasta el final para descubrir todos los entresijos que se esconden detrás del fenómeno OVNI y del Majestic 12. La historia comienza en los días turbulentos posteriores a la Segunda Guerra Mundial. En el año 1947, Estados Unidos se encontraba en plena reorganización estratégica. Había ganado la guerra, pero un nuevo enemigo se perfilaba, la Unión Soviética. La tensión era máxima, y cualquier ventaja tecnológica podía marcar la diferencia. Fue en ese contexto que se produjo el famoso incidente de Roswell en Nuevo México. Oficialmente, el 8 de julio del año 1947, la base aérea de Roswell emitió un comunicado afirmando haber recuperado los restos de un platillo volador. Para al día siguiente, ese mismo ejército rectificar y desmentirlo asegurando que se trataba de un globo meteorológico. Sin embargo, aquella rectificación no bastó para silenciar las dudas. Durante décadas, muchos han creído que lo que realmente cayó en Roswell fue una nave de procedencia extraterrestre y que su tecnología y sus ocupantes fueron recuperados y ocultados por el gobierno. Pero lo que no se descubrió hasta el año 1984 y ante la filtración de unos supuestos documentos clasificados, era que tras ese encubrimiento habría existido un grupo ultrasecreto creado por orden directamente del presidente Harry Truman y que operaban bajo el nombre de Majestic 12. ¿Y qué era el Majestic 12? Según esos documentos filtrados, el Majestic 12 o MJ-12 era un comité de 12 hombres, compuesto por altos cargos militares, científicos de élite y asesores gubernamentales. Su misión era recoger, analizar y mantener en secreto toda la información relacionada con contactos extraterrestres y sus naves. Y ahora surge una pregunta. ¿Quiénes formaban parte de ese comité ultrasecreto? Según esos mismos documentos, el grupo estaba formado por personalidades seleccionadas personalmente por el presidente Truman, y cada uno de ellos representaba lo más alto del poder científico, militar e institucional del momento. No eran figuras menores ni personajes anónimos. Eran, sin excepción, expertos reales con nombres y apellidos, con biografías rastreables y un peso indiscutible en la historia de Estados Unidos. Encabezando el grupo estaría Vannevar Bush,
el gran arquitecto del proyecto Manhattan, un hombre que sabía lo que era coordinar esfuerzos científicos y secretos de altísimo nivel. A su lado estaría el almirante Roscoe Hillenkoetter, primer ministro de la CIA, y también estaría el general Hoyt Vandenberg, uno de los estrategas más importantes de la recién creada Fuerza Aérea. Dentro del plano político, el comité contaría con James Forrestal, primer ministro de Defensa, cuya misteriosa muerte en el año 1949, tras una crisis nerviosa, ha sido objeto de todo tipo de especulaciones. También figuraba Gordon Gray, asesor de seguridad nacional y hombre de confianza de la Casa Blanca. La ciencia también tenía representantes de peso. Donald Menzel, astrofísico de Harvard y, curiosamente, uno de los primeros científicos en desacreditar públicamente los ovnis, aparece aquí en una paradoja inquietante. ¿Era un escéptico auténtico o jugaba un doble papel, desinformando al público mientras que participaba en el encubrimiento? Junto a él se encontraba el biofísico Del LeBlanc, presidente de la Academia Nacional de Ciencias, quien habría supervisado el estudio de las entidades biológicas extraterrestres, y Lloyd Berner, pionero en la física de la ionosfera y el sistema de radar. Otros miembros eran figura clave en el desarrollo de la aviación y el armamento. Nathan Twining, general de la Fuerza Aérea y autor del famoso memorando que afirmaba que los platillos voladores eran reales y no fenómenos naturales. Robert Montague, especialista en misiles, y Sharon Hunsaker, miembro de la NACA, la organización que luego daría origen a la NASA. Y finalmente, cerrando el círculo, aparece Sidney Sowers, primer director del Consejo de Seguridad Nacional y colaborador cercano de Truman, encargado de gestionar la información más delicada que llegaba al despacho Oval. Son 12 nombres, 12 figuras reales, todas ellas situadas en posiciones clave. Juntas formaban el que sería, según estos documentos, el comité más poderoso y secreto jamás creado. Su existencia habría permanecido oculta incluso dentro de las agencias gubernamentales más sofisticadas. Un grupo dentro del grupo, una élite de élites, operando desde las sombras. ¿Y cuál era la misión de este grupo? Pues según el memorando atribuido al presidente Truman, con fecha del 24 de septiembre de 1947, la creación del MJ-12 fue una respuesta directa a la recuperación de una nave extraterrestre y sus tripulantes. Se trataba supuestamente del mayor descubrimiento de la historia humana, y también del más peligroso. El grupo debía operar con nivel de secreto absoluto, por encima del Congreso, los medios de comunicación y hasta de otros organismos de inteligencia. Solo el presidente estaba al tanto. Y también, y según estos documentos, se establecieron instalaciones secretas para el estudio de la tecnología recuperada y el análisis de los cuerpos alienígenas. Una de ellas sería la famosa Área 51, y más concretamente el sector conocido como S4, donde algunos testigos, como Bob Lazar, afirman haber trabajado. El MJ-12 no solo se encargaría de custodiar los restos, también desarrollaría estrategias para desinformar al público, manipular informes y controlar la narrativa mediática sobre los avistamientos ovni. En este sentido se ha vinculado incluso con la CIA y el famoso proyecto Blue Book, que en teoría investigaba fenómenos aéreos, pero que muchos consideran parte del encubrimiento. Durante años, el Majestic 12
Fue solo un mito, hasta que en el año 1984 un sobre anónimo fue enviado al ufólogo James Chandera. Dentro había un carrete fotográfico con imágenes de documentos clasificados. En uno de ellos aparecía un briefing dirigido al presidente Eisenhower en el año 1952, informándole sobre el grupo y sus funciones. Poco después, otros documentos fueron apareciendo. Algunos parecían memorandos internos, otros correspondencias entre oficiales y uno en particular fue el que más llamó la atención. Un manual operativo clasificado como SON 1-01, fechado en abril de 1954. ¿Y qué ponía exactamente en ese manual? Ese manual, titulado Special Operation Manual Majestic 12 Group, Extraterrestrial Entities and Technology Recovery and Disposal, presentaba un supuesto protocolo detallado para la recuperación de tecnología y entidades extraterrestres, y el nivel de detalle era escalofriante. En él se describen métodos para coordinar el área de un impacto a varios niveles, tanto terrestres como aéreos, identificar los restos de origen no humano y transportarlos, vivos o muertos, en unos contenedores especiales, añadiendo el uso de trajes preusurizados con filtros biológicos, así como disponer de vehículos de transporte encubierto. También se detalla cómo mantener la confidencialidad autorizando detenciones e incluso amenazas hacia todo el personal, ya sea civil o militar, que hayan sido testigos bajo la justificación de la seguridad nacional. Su existencia para muchos representa la prueba definitiva de que el gobierno estadounidense ha tratado con tecnología y seres de otros mundos. Y ahora nos surge una cuestión: ¿hasta qué punto podemos considerar real ese manual? Numerosos investigadores escépticos y expertos en documentos han cuestionado la autenticidad tanto del SON 101 como de los memorandos anteriores. Por ejemplo, se ha señalado que el manual utiliza tipografías como la helvética, que no existía en el año 1954. También se ha detectado un lenguaje más moderno del que sería esperable en un documento de aquella época. El FBI, por su parte, analizó algunos de los documentos del MJ-12 y los declaró oficialmente como falsificaciones. Sin embargo, no llegó a aclarar quién los falsificó ni con qué objetivo. Algunos creen que pudo tratarse de una maniobra de desinformación interna, como si fuera parte de un juego de espejos típico en el mundo de la inteligencia. Otros apuntan a que los documentos pudieron haber sido creados por una serie de ufólogos con intenciones sensacionalistas. Pero a pesar de las críticas, el asunto no ha perdido fuerza. Investigadores como Stanton Friedman, físico nuclear y defensor del fenómeno ovni, pasaron décadas defendiendo la autenticidad de los documentos. Friedman argumentó que muchas de las firmas, frases, formatos y estructuras coinciden con documentos genuinos de los años 40 y 50. Incluso llegó a plantear que algunas de las inconsistencias podrían haber sido introducidas intencionalmente para ofrecer a los escépticos una excusa fácil para desacreditar el contenido en caso de que se filtrara. Otros teóricos señalan que el contexto histórico respalda la existencia de un grupo como el MJ-12, en plena Guerra Fría, con la necesidad de mantener ventaja tecnológica y controlar la información. Sería perfectamente plausible que un comité secreto fuese creado al margen de la supervisión civil. No sería la primera vez. Ya ocurrió con el proyecto Manhattan, que desarrolló la bomba atómica en completo secreto y solo se conoció públicamente tras su uso en Hiroshima y Nagasaki. De hecho, muchos ven en el MJ-12 una especie de proyecto Manhattan del fenómeno ovni, un grupo restringido, sin control externo,
manejando el que sería el mayor descubrimiento de la historia humana y a la vez el más peligroso. Porque si el contenido del SOM 101 fuera real, estaríamos hablando de contacto directo con vida extraterrestre, de tecnología avanzada en manos de un puñado de militares y científicos, de toda una red de ocultamiento que habría operado durante décadas, controlando lo que la humanidad sabe y lo que no se le permite saber. Y es aquí donde surge la gran pregunta: ¿qué ocurrió con el Majestic 12? ¿Desapareció tras cumplir su cometido o simplemente se ocultó aún más? Las teorías más elaboradas sostienen que el MJ-12 no desapareció, sino que evolucionó. Al igual que un organismo inteligente, se adaptó al entorno cambiante. Durante los años 50 habría operado como un comité secreto dentro del gobierno, con acceso directo y exclusivo al presidente. En los años 60, en plena Guerra Fría, habría consolidado su estructura infiltrando agencias como la CIA y la NSA o incluso a la incipiente NASA. Se dice que tras la muerte de varios de sus miembros fundadores, el MJ-12 fue absorbiendo nuevas figuras, científicos vinculados a los laboratorios de Los Álamos y Sandia, contratistas del complejo militar industrial, expertos en aeronáutica avanzada. Y hacia los años 70 ya no era solo un grupo, sino toda una red autónoma, autofinanciada, operando al margen de cualquier supervisión civil o institucional. Durante la década de los años 80, con el auge de las filtraciones y la presión de algunos investigadores, el MJ-12 habría adoptado una nueva estrategia: la desinformación estructurada, es decir, filtrar documentos reales entre falsificaciones, permitir que ciertos denunciantes hablaran libremente, siempre sin pruebas concluyentes, una especie de teatro controlado en el que la verdad se diluye entre teorías, confusión y ruido. Y mientras tanto, el fenómeno ovni volvía una y otra vez a ocupar titulares, con testimonios, con vídeos, con documentos, pero nunca con certezas. En el año 2017, el New York Times reveló la existencia de un programa real del Pentágono, el AATIP, encargado de estudiar fenómenos aéreos no identificados. Y más recientemente, en el año 2023, un exfuncionario de inteligencia, David Grush, declaró bajo juramento ante el Congreso que Estados Unidos posee vehículos de origen no humano y cuerpos recuperados. Nunca mencionó al MJ-12, pero para muchos esa es precisamente la prueba de que el grupo, o lo que queda de él, sigue existiendo. ¿Los documentos fueron auténticos y filtrados por alguien con acceso? ¿O simplemente fueron una elaborada invención que terminó cobrando vida propia? Eso por ahora no lo sabemos, pero una cosa sí es segura: el caso del MJ-12 transformó para siempre la forma en que percibimos el fenómeno ovni, y lo hizo no a través de luces en el cielo, sino con papel y tinta. Porque de ser esto cierto, lo grave no es que el fenómeno ovni sea real, lo realmente grave es que lo sepan y lo estén ocultando al gran público. El llamado Majestic 12, un supuesto comité secreto con nombres, con fechas y un propósito concreto: ocultar lo que no debía saberse. Y también está el manual, el SOM 101, un documento tan detallado, tan técnico y tan específico que cuesta pensar que alguien lo inventara sin un conocimiento profundo de lo que escribía. ¿Puede ser auténtico? No lo sabemos. ¿Podría ser una falsificación? Tal vez. Lo único cierto es que el fenómeno ovni sigue vigente,
que hay objetos sobre nuestra atmósfera cuya procedencia desconocemos, o al menos eso es lo que podrían estar haciéndonos creer. Lo realmente preocupante de todo este tema no es el fenómeno ovni en sí mismo, sino que el gobierno pueda tener información y no solo la esté ocultando, sino que la esté silenciando e incluso manipulando con métodos de fakes o distracciones para impedir que sepamos la verdad. Y si esto fuera así, ¿cuál sería el propósito de mantener esa verdad oculta? Como siempre, les hemos mostrado los datos y la información existente para que sean ustedes mismos quienes respondan a estas preguntas y saquen sus propias conclusiones. Y nos vemos en el próximo programa, si es que ustedes así lo desean.